Hoy es el día martes 4 de diciembre del 2018. Voy a entrevistar a la doctora Blanca Rubio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, la entrevista básicamente va a ser en torno a, por un lado, los temas que venís trabajando y que de un tiempo a esta parte, y también sobre lo relativo a algunas de las cuestiones que presentaste en ALARRU, en el último congreso de ALARRU de Montevideo. Así que en una primera pregunta con una presentación, que comentes en qué ámbitos te estás desenvolviendo actualmente. Esa es la primera pregunta. ¿Qué serían los temas que estoy trabajando? No, ¿en qué ámbitos institucionales te estás desenvolviendo actualmente? Bueno, yo trabajo aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM de México. Participo también en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, que es una organización con visión de género que tiene pues participantes a nivel nacional. Y bueno, pues participo en la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural como un miembro más, aquí en México en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, pero pues básicamente es eso. Una pregunta que es interesante es, en el paso por tu trayectoria como investigadora y demás, si tuvieras que decir alguna de los referentes con los cuales, o que te han marcado tu trayectoria de investigación, ¿a quiénes podrías y por qué señalar? Bueno, uno de los referentes más importantes que yo he tenido fue los Costas Vergopoulos, los trabajos que él hizo junto con Samir Amin en la cuestión campesina del capitalismo sobre la renta de la tierra. Digamos que cuando yo inicio los estudios rurales, pues él fue un referente fundamental. Después, más recientemente, pues los trabajos de Armando Bartra, que pues nos marcaron a toda una generación en México. Originalmente también los trabajos de Julio Moguel al principio de mi carrera. Y bueno, ya más recientemente, pues, ¿qué podríamos decir? Hay muchos autores con los que yo he trabajado, pero que, digamos, han sido para investigaciones específicas, ¿no? Bueno, hace pocos días presentaste en la apertura del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural en Montevideo, en el 50 aniversario de su creación, una conferencia en la cual planteaste ciertos lineamientos de temáticas que han transcurrido en esos 50 años. La pregunta que me parece interesante justamente para los lectores de la revista y para el público argentino es: ¿cuál es sintéticamente el sentido de las discusiones que atravesó el campo de los estudios agrarios y rurales que presentaste en esa conferencia? No transcribirla textualmente, sino más bien esa síntesis acerca de ese recorrido que marcaste. Bueno, sí, la idea central allí es que lo que yo he observado es que en los periodos de transición capitalista, como fue el periodo de transición de los años 70 y el periodo de transición que inicia ahora recientemente a partir del 2003, en estas transiciones capitalistas donde digamos que de alguna manera se debilita el poder por las crisis que atraviesa el capitalismo y hay una correlación de fuerzas más favorable para las clases subalternas, entonces las teorías o los enfoques teóricos o las visiones o los paradigmas dominantes tienden a ser críticos, ¿no? En donde, digamos, en los años 70, por ejemplo, donde tiene mucha importancia los movimientos sociales a partir del movimiento 68, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, todo el gran movimiento por la tierra que se da en América Latina y el movimiento sindical, que es muy importante también. Entonces, bueno, cobra una fuerte importancia las teorías críticas. En esa época pues había un eje concentrador que era el eje, la visión marxista, y entonces había la utopía del socialismo, ¿no?
se consideraba que existían condiciones para que se pudiera transformar el modo de producción capitalista, ¿no? Y en las etapas en donde se consolidan los regímenes de acumulación, como en la etapa neoliberal, privan pues teorías más conservadoras que tiene que ver, digamos, con una correlación de fuerzas desfavorable para las clases subalternas y que por tanto se imponen visiones que vienen, por ejemplo, de los organismos multilaterales o como en este caso del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la FAO o de la nueva política agrícola común de Europa, ¿no? En donde si bien son visiones que identifican los problemas fundamentales del agro rural, como fueron la teoría de la nueva ruralidad, la neoinstitucional, el institucionalismo, etcétera, en esta época identificaron la marginalidad de la agricultura que viene con el neoliberalismo, pero no logran explicar críticamente las causas de esta marginalidad, pero tampoco una crítica al proceso y al régimen de acumulación, ¿no? Porque incluso lo que yo me di cuenta ahora que hice esta ponencia es que en los años 90 surgen movimientos muy importantes como el MST, el movimiento de los sin tierra en Brasil, el ZL en México, los cocaleros de Bolivia y la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que son movimientos muy importantes que tienen una visión de transformación nacional, no son solo sectoriales, rurales o agrarios, pero sin embargo, a pesar de que surgen estos grandes movimientos, no hay un cambio de paradigma crítico. Quiere decir que surgen, pero en una correlación de fuerzas desfavorable. Y eso no permitió una transformación de las visiones críticas. Sí influenciaron de alguna manera, algunos aspectos de los estudios rurales, pero más específicamente como cuestiones indígenas, autonomías, etcétera, ¿no? Pero no tuvieron un impacto que irradiara a las teorías en general, ¿no? Y aquí yo lo que retomo es un paradigma, digamos, dominante, integrador, que serían aquellos conceptos fundamentales que convocaron a la mayoría de los estudios rurales, porque hay muchísimos otros pues conceptos y paradigmas, pero los que convocaron al conjunto son los que van guiando este trabajo, ¿no? Y a partir de los años del 2003, cuando se inicia esta gran transición capitalista con la crisis del 2008, entonces vuelve a haber una correlación de fuerzas favorable a las clases subalternas que se expresa en el avance de los gobiernos llamados del polo contrahegemónico, progresistas o neoliberales, o como se les quiera llamar, que aunque, como la marea rosa, que aunque digamos no fueron cambios estructurales como los que se plantean en las revoluciones cubana o sandinista, sin embargo, sí implican una correlación de fuerzas favorable a las clases subalternas que permite de nuevo que surjan una serie de visiones teóricas, tanto en lo político como fue toda la discusión sobre los propios gobiernos, si eran continuidad o eran transformación, etcétera. Si se llamaban así, si eran transición, si era reprimarización excluyente o si era neoextractivismo, en fin, toda esta cuestión. Una discusión sobre también, por ejemplo, con el avance del capital sobre los recursos naturales surge toda esta teoría de la acumulación por desposesión, que ya es una visión crítica marxista y que sí logra irradiar al conjunto de los estudios rurales, ¿no? Surge de nuevo el estudio de la renta de la tierra por el aumento de los precios y luego surgen estos otros conceptos utopía como el concepto de agroecología y el concepto del buen vivir, pero lo que tiene muy claro es que esta otra transición no es tan profunda como la de los años 70 y por tanto estos conceptos, sin embargo, no son conceptos que apunten hacia la transformación del sistema, ¿no? Entonces es más limitado y bueno, lo que yo planteo también es que pues con el declive del polo contrahegemónico que estamos viviendo actualmente,
pues nos acercamos a una etapa de salida de la crisis a partir de la caída de los precios en el 2014, donde el capitalismo requiere elevar la cuota de explotación para poder salir de la crisis, porque aunque en Estados Unidos hay una recuperación es muy moderada y todavía no se ha podido perfilar claramente un nuevo régimen de acumulación y menos aún un nuevo hegemón mundial. Y entonces, esta etapa de salida de la crisis, que es muy oscura y que trae consigo de nuevo un declive de la correlación de fuerzas en detrimento de las clases subalternas, ¿no? Entonces, pues lo que puede venir, no sabemos, es un auge ahora de los movimientos, ya no tanto de la vía electoral, aunque en México estamos al revés, ¿no? Pero pues este auge de los movimientos, no sabemos, cómo va a terminar esta fase de salida de la crisis, pero lo que sí ya se está observando muy claramente pues es que seguramente vienen cambios en las visiones teóricas, en los temas, en los enfoques, porque ya se está desplazando hacia otro lado la problemática social agraria, ¿no? Aunque sigue teniendo una gran importancia todavía la cuestión del despojo de los recursos naturales, pero con la caída de los precios, la salida del capital hacia las metrópolis y todo esto, entonces seguramente vendrán un desplazamiento de las visiones y del interés de los estudios rurales. Siguiendo con la temática que acabas de plantear, en el último libro, El dominio del hambre, planteas justamente, porque es un libro que está escrito en el año 2013, ¿no? 2013. Uh-huh. Sí, se publicó. Y hay un epílogo del 2015 en el cual como actualizás en función de estos horizontes que están ahí veremos, en qué evolución terminarán o para qué lado irán. ¿Cuáles son las como proyecciones acerca de esos senderos posibles, ¿no? en esta pugna para el sector agrario? ¿Cuáles son los posibles, si uno podría plantear, senderos que puede recorrer esta disputa que está abierta? Bueno, como a nivel mundial, como yo decía, la fase que se abre, seguimos en una fase de transición que empezó en 2003 y yo la comparo mucho con la fase de transición de los años 30, porque viene la crisis del 29, pero no se logra salir de la crisis y entonces se requiere una guerra para poder superar ese problema, y hasta el 45, cuando se acaba la guerra, se inicia un nuevo régimen de acumulación y un nuevo hegemonía mundial, ¿no? Entonces, esta transición que estamos viviendo no solamente es una transición entre un régimen de acumulación y otro, sino entre una potencia hegemónica y otro, es muy larga, es de larga duración e implica también una situación de caos muy, muy fuerte y de violencia, de pues la incapacidad que tiene actualmente el capitalismo para controlar toda la situación, a favor de su interés, ¿no? Y que lleva a esto que se ha llamado como capitalismo de desintegración, un capitalismo de desintegración, entonces en ese ámbito mundial está ubicado lo rural, ¿no? Y por eso podemos plantear que ha sido objeto de colonización de sus recursos naturales, todo por el capital, fundamentalmente de los países desarrollados, porque cuando estaba la crisis del 2008 y 2009 no había muchas posibilidades de inversión rentable, entonces emigran también los fondos especulativos, ¿no? Entonces, mientras ese capital no tenga una salida de la crisis y pueda volver a invertir en la industria, básicamente en la industria, va a seguir buscando formas de inversión rentables, ¿no? Y pues esto, aunque ya cayeron los precios, yo en el libro precisamente digo que el precio va a rondar el precio del petróleo va a rondar alrededor de los $60, y aunque tuvo una subida, ahorita otra vez está en $60. Entonces,
Lo primero que ha hecho el capitalismo es controlar otra vez los precios del petróleo, que eso se le había salido de las manos y era un desorden impresionante, ¿no? Y al controlar los precios del petróleo controla también las otras materias primas. Entonces estamos en una etapa donde ya se dio ese como gran paso para poder avanzar hacia la superación de la crisis, pero faltan todavía muchos elementos. Entonces, desde una perspectiva, entonces yo decía, va a seguir este avance del capital sobre los recursos naturales de los países del sur global, mientras no se estabilice claramente ya la inversión capitalista en la industria en el nuevo régimen de acumulación. Porque además también está en disputa en esta transición si el capital productivo o el capital financiero seguirá, o sea, lo que se prevé es que también hasta que no decline el poder del capital financiero y se imponga el capital productivo, no se van a establecer las nuevas reglas del juego, digamos, del nuevo régimen de acumulación. Entonces, lo que se prevé en los próximos años es una etapa de mucho caos. Como yo decía, la salida de la crisis es la parte más oscura de la transición, porque ahí se va a definir, si no se logra superar la crisis por la vía de, como decía yo, aumentar el grado de explotación, gobiernos autoritarios, sobre todo para poder impulsar un nuevo ciclo de ascenso del capital, pues se va a tener que recurrir a la guerra, ¿no? Esa experiencia ya la tenemos históricamente y por tanto pues viene en una etapa muy dura, pero que también implica la posibilidad de que desde los movimientos, desde las clases subalternas, pues surjan resistencias y resiliencias para enfrentar esta situación, ¿no? Ahí, justamente en el libro, también El dominio del hambre, planteas diferentes mecanismos que Estados Unidos, sobre todo a partir del año 2003, lleva adelante, que son mecanismos de vieja data, digo, los subsidios y el dumping, la guerra con Irak, los agrocombustibles, que también das cuenta de que fue una experiencia que no ha dado toda la producción que se esperaba y es más costoso efectivamente producirlo, porque implica también la utilización de petróleo en el proceso. Justamente, todas estas cuestiones que señalás en el libro, ¿cómo ves actualmente Estados Unidos y su intervención en el plano agroalimentario, ¿no? O sea, das cuenta de que en ese periodo abierto en el 2003 tuvo estas formas de intervención y ahora ¿cómo ves esa intervención de Estados Unidos en el plano agroalimentario? Bueno, a partir de la caída de los precios, que es el 2014, en 2014 caen los precios, entonces ya no es necesario para Estados Unidos, primero, impulsar los agrocombustibles, que en realidad desde un principio sabía que no iba a ser la nueva forma de combustible mundial, porque como tú mismo estás diciendo, hay que usar el petróleo y sale más caro, producir los agrocombustibles. Entonces, por un lado, eso ya no es una alternativa, se siguen produciendo, pero ya no se requieren, porque ahora el precio del petróleo se pudo controlar y además Estados Unidos se convirtió en un gran exportador mundial de petróleo y de gas shale. Y mientras el petróleo está alrededor de $60 el barril, es costeable todavía esa producción. Entonces, geopolíticamente para Estados Unidos ha sido muy importante controlar el precio del petróleo, por un lado. Pero desde una perspectiva económica es muy importante porque el capitalismo no puede desarrollarse con costos altos del petróleo y de las materias primas, porque si sus costos se elevan, su ganancia se derriba, ¿no? Entonces, la etapa esta de precios altos, donde Estados Unidos impulsó una serie de estrategias para volver a controlar, las materias primas y los recursos naturales, ya está pasando, ¿no? Ya lo ha logrado controlar. Entonces ahora vuelve la estrategia esta fundamentalmente de colocar sus excedentes en el mundo a precios bajos para, ir ejerciendo
es como una base para que sus propias empresas agroalimentarias puedan colocarse a nivel mundial de manera rentable, porque entonces van a recibir estas materias primas a costos muy bajos y van a poder producir sus bienes en los otros países a los precios altos que ellos acostumbran y tener elevadas ganancias, ¿no? Entonces, digamos, esta vuelve a ser la pauta fundamental, pero la otra cuestión, como Estados Unidos está impulsando una estrategia en donde intenta volver pues a engrandecer el poder productivo industrial de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso lleva a un cambio muy importante porque tiene un papel muy ambiguo con los tratados comerciales, ¿no? Ya no es esta visión de que toda la apertura a todos los mercados, y claro, quiere seguir abriendo los mercados para colocar sus propios productos, pero al mismo tiempo está tratando de atraer a las empresas industriales para generar empleo internamente y generar otra vez un liderazgo productivo. Lo que yo planteo es que esto ya no lo va a lograr, porque la decadencia de los imperios es irreversible. Una vez que se inicia, no hay para atrás. Entonces, lo único que va a hacer es como acelerar y hacer más rápida la caída, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos, en el mundo agroalimentario es probable que se perfile la situación en donde mientras los precios estén bajos, otra vez los países van a querer importar productos abaratados de Estados Unidos y abastecerse de esa manera. Pero no sabemos si esto va a seguir siendo una pauta clara de las grandes potencias, ¿no? Digamos que yo en ese terreno sí me parece que quedaría muy sujeto a cuáles las condiciones del nuevo régimen de acumulación, ¿no? Porque la gran importancia que adquirió la agricultura en el periodo de precios altos, pues ya ahora ya no la tiene, ¿no? Y entonces, pues hay toda esta, de nuevo, una gran desestructuración de las unidades productivas, de nuevo un ataque muy fuerte a las clases subalternas por parte de los gobiernos. Entonces, mientras no estemos en este periodo de salida de la crisis, digamos, las condiciones tanto para los pequeños productores como para los obreros son muy malas. No hay el impulso a la producción, no hay la visión de que nuevamente sean los pequeños productores los que abastezcan alimentariamente a la población, sobre todo en alimentos básicos. Esto no es lo que priva, ¿no? Entonces se impone claramente el dominio de las grandes transnacionales agroalimentarias y pues eso lleva a que sean las que dominen el mercado agroalimentario mundial, pero de una potencia que está en declive. Entonces esto lleva a que no necesariamente eso va a persistir todo el tiempo, sino depende de cómo finalmente ocurra la transición. Ahí un poco recién lo desarrollabas, pero el libro de Explotados y Excluidos, que la primera edición del 2001, ¿no? Justo en un momento de quiebre del modelo capitalista, de transformación de ese modelo de la forma de acumulación, justamente me interesaba porque todo este desarrollo sobre el modelo agroalimentario a nivel planetario que haces y con importancia de Estados Unidos dentro de ese modelo que sostenés sobre fuentes estadísticas fundamentalmente y sobre otros datos, pero básicamente tiene también en el libro del año 2001 que trabaja puntualmente campesinado y movimientos subalternos y demás, tiene una caracterización de qué lugar en el modelo de acumulación capitalista se le ha dado. Por ejemplo, retomás qué pasó a mediados del siglo XX con los estados que eran estados interventores y de estados benefactores que garantizaban un determinado lugar para el campesinado y qué va pasando después con los sucesivos modelos, y haces un análisis muy pormenorizado de lo que sucede en América Latina en ese libro Explotados y Excluidos con el campesinado en el contexto del neoliberalismo, ¿no? Y de la primacía de un capital financiero. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sucede en este contexto que un poco lo venías diciendo? O sea, pero ¿qué sucede
¿Cuál sería el título para un libro pensando el campesinado en el contexto en este actual contexto, cuando previamente en ese modelo neoliberal de los años 90 era explotados y excluidos? Hoy, ¿cuál sería las categorías para pensar qué sucede con el campesinado? Bueno, en el inter del libro viene el declive del neoliberalismo y viene la fase de aumento de precios, ¿no? Del 2003 al 2014. En esa fase, la agricultura y los recursos naturales vuelven a tomar una gran importancia estratégica mundial. Y los campesinos, incluso viene un neocampesinismo oficial, porque los organismos multilaterales se preocupan de que durante la crisis alimentaria muchas poblaciones se movilizaron porque estaban con hambre, porque los precios eran muy altos y toda esta cuestión. Para ellos era un foco rojo de desestabilización. Y entonces plantearon, así como todo el tiempo habían dicho antes, que cada país importe lo que Estados Unidos le mande, dijeron, ¿saben qué? No, ahora cada quien que se ponga a producir sus propios alimentos básicos, porque están muy caros en el mercado mundial, y por tanto vino como ese neocampesinismo oficial en donde su temor era la desestabilización, y entonces planteaban que cada quien se haga otra vez cargo de los alimentos. Incluso le llamaron al 2014 el Año Mundial de la Agricultura Familiar. Entonces, en ese periodo todos pensamos que esos precios altos y todo esto iba a traer consigo pues un fortalecimiento de la unidad campesina como otra vez abastecedora de alimentos básicos, pero no fue así, porque ya no pudo ser así, porque ya está ahí el dominio de la gran empresa transnacional fincada en la distribución y comercialización y transformación de alimentos. Entonces lo que hicieron estas empresas en este periodo de precios altos es que seguían fijando precios bajos internamente y ellos vendían a los precios altos. Entonces eso les elevó enormemente sus ganancias y los pequeños productores no pudieron aprovechar, los precios altos. Además de que los gobiernos no cambiaron realmente sus políticas para darles créditos, para darles asistencia técnica, etcétera, ¿no? De todos modos se notó en los países del Cono Sur, donde había habido cambio de los gobiernos hacia la izquierda, que se erigió el concepto de soberanía alimentaria, que se impulsó en algunos países proyectos de soberanía alimentaria, pero de todos modos no se pudieron dar cambios estructurales que permitieran que los pequeños productores fueran puestos otra vez en ese plano, ¿no? Entonces, sin embargo, no fue tan malo como habían sido los periodos anteriores, y ahora que cayeron los precios, pues volvemos a la misma historia de antes, donde es la exclusión fundamentalmente de los pequeños productores, que lo estamos viendo en estas migraciones masivas de Centroamérica, ¿no? Donde hay una desestructuración brutal de las unidades campesinas, no hay empleo, o sea, toda esta cuestión, seguimos en la segunda fase de la transición, en una parte de mucha exclusión, pero que no necesariamente quiere decir que van a desaparecer los campesinos, porque no sabemos qué va a pasar después, ni las características del régimen de acumulación que se está gestando actualmente, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que este periodo de salida de la crisis es un periodo donde la exclusión vuelve a ser una parte muy importante. Y para ir terminando, Blanca, una última pregunta de actualidad que me parece que puede ser también muy interesante para los lectores argentinos, es cuáles son los desafíos ante el gobierno que acaba de asumir de López Obrador en el plano agroalimentario, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que afronta el gobierno de López Obrador? Bueno, López Obrador, desde que fue candidato por primera vez en el 2006, tuvo una visión campesinista, ¿no? Una visión, él es su visión es básicamente nacionalista, entonces él planteaba desde esa época la necesidad, de fortalecer la agricultura, fortalecer a los pequeños productores e impulsar de nueva cuenta la soberanía alimentaria. Esto actualmente él firmó junto con las organizaciones campesinas
un proyecto campesino siglo XXI reforzado, porque era el proyecto campesino que habían impulsado en el movimiento del campo no aguanta más. Y en ese proyecto están estos ejes, ¿no? Sin embargo, digamos, no es algo que sea muy fácil. Él ha hablado de que va a impulsar precios de garantía, de que va a impulsar la producción nacional, ha nombrado una subsecretaría de soberanía alimentaria y una de autosuficiencia, en fin, donde ha nombrado allí a dirigentes campesinos, a Víctor Suárez en un caso y a otro dirigente de la CIVAC. Pero el problema que yo veo como el reto más importante que enfrenta es que si no se cambia el Tratado de Libre Comercio en la posibilidad, si van a seguir entrando los bienes de Estados Unidos a bajos precios o a precios dumping, pues es muy difícil que cualquier política interna pueda funcionar, porque eso impone precios muy bajos y entonces no permite que los campesinos puedan obtener un ingreso, digamos, digno para sus cosechas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí está un gran, digamos, interrogante, que es, si no tiene la fuerza suficiente para controlar a las empresas agroalimentarias, para que no especulen, para que no impongan precios por debajo del precio internacional, para que no ejerzan el oligopolio que son en detrimento de los pequeños productores, va a ser muy difícil que haya una verdadera transformación. Y lo que vemos en los gobiernos del Cono Sur, cuando ocurren cosas así, es que entonces la política acaba siendo una política muy asistencialista, en donde lo que se refuerza son los programas de adultos mayores, como lo que ha sido oportunidades, el Prospera, estos tipos de proyectos que les dan dinero, digamos, pero que no se logra realmente, digamos que sería lo más importante, cambiar la estructura productiva para que pudieran de nuevo ser productores. Entonces, digamos, para mí es un gran interrogante. Vamos a tener que esperar a ver que pasen unos 6 meses para darnos cuenta de qué calado. Yo no dudo de la intención de cambiar las políticas. Me parece que eso es sincero, digamos, y que hay una intención en ese sentido, pero el problema es sobre qué base estructural se da mientras está el tratado, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora Blanca Rubio. Eso es todo.